Ya. Hola a todos, estamos aquí para hacer una nueva masterclass de Model One. Bueno, pues entonces vamos a empezar con esta nueva masterclass para que veáis cómo se usa toda la gama de productos anclados. Bueno, pues evidentemente vamos a empezar con Ahí te estás cogiendo. la imprimación negro, microfilia, que además sirve para rellenar también pequeños arañazos y demás que pueda tener la superficie. Hombre, si es algo muy evidente, no lo va a tapar. Pero si es un desconchón pequeñito y demás, lo va a tapar perfectamente. ¿Vale? Continúa. Perfecto. Que está dando problemas la red. Vale. Vamos a sacar un palillo. Vamos a hacer estos. ¿Desde el principio? No, ya está, ya está. ¿Ya? Sí, que ha habido problemas de red. Bien, pues lo dicho. Vamos a echar aquí un poquito de esta imprimación. A ver si lo coloco bien. Vale. Nos ayudamos de un palillo para echarlo directamente de la botella. De acuerdo. Cargamos la cazoleta a lo justo y necesario, ¿vale? Cerramos, no hemos manchado el borde en absoluto. Vale. Para imprimar, evidentemente, ya lo tenemos imprimado. Yo me pongo aquí el tope que viene fenomenal de la aguja para no tirar mucho para atrás y que caiga excesiva pintura sobre la pieza. Ya os digo, huele, pero un poquito, lo justo. Tampoco lo que lo conocéis, ya sabéis lo que... Vale. Y empezamos a imprimir. Aquí. Están los ánimos cargados. Bueno, como podéis ver, hombre, se intenta siempre que tenga un poco de abanico, que no sea excesivamente fina la tirada de pintura, ¿vale? Y nada. Veis que irá cogiendo un poquillo de brillo, la resina totalmente. Lo bueno que tiene este producto es que seca echando fuego. ¿Qué presión? ¿1,5? Suelo ponerle 1,5. Lo que pasa es que en este compresor no me apaño bien para verlo, pero sí supongo que tendrá 1,5, 1,4 aproximadamente. Casi nunca se suele usar más capacidad, más presión, porque no tiene sentido. Atomizaría en este sola pintura y llegaría casi seca, pues generaría la piel de naranja o los puntitos estos. Luego resultan realmente incómodos. No sé, pero ya está. No, mucho más, me he quedado más a gusto. Nada más. Vale. Bueno. Tiramos un poquito más. Se puede cargar un poquito más de pintura si queréis. Es prácticamente imposible encharcarlo. Vale. Bueno, ahí se ve cómo ha quedado el negro.
La imprimación queda perfecta. Vale. Bien. Hecho esto, vamos a limpiar un poco la cazoleta, sin mucha complicación tampoco, porque la verdad, este aerógrafo se limpia las mil maravillas. Con el diluyente y limpiador, ¿vale? Echamos un poquito. Y casi, si os dais cuenta, el tiempo que vamos a emplear en limpiarlo y en echar esto ahí va a ser el tiempo que habría que esperar para dar el metalizado sobre la imprimación. Lo típico, tapamos aquí un poquito. Entonces salen burbujillas para adentro. Los pocos restos de pintura que quedaron en el obturador, en la boquilla o en la propia aguja, ya están explotados. Como es, a su vez, limpiador y diluyente, tenemos fácil. A ver, me parece que esta boquilla por aquí puede entrar. Es un vaporizador, ¿te das cuenta? Vale. Perfecto. Sacamos, si os dais cuenta, este tipo de papeles nos sirven para más cosas, ¿vale? Limpio la rueda. Entonces, ¿cuál prefieres, Manolo? ¿El aluminio pulido o el cromado? Pon el cromado, que Vamos a ver el seguramente cromado. veremos mucho mejor el efecto, así Sí, mucho sí. más brillante, ¿vale? Vale. Quitamos lo justo el cromado. Vamos a ver. Perdón, muy buenas. Ay, ya no sale tanto lo que he puesto fino, ¿vale? Sácame el móvil. El móvil mío. Se ha quedado por una idea. Vale, sí. Yo no veo el chaval. Un poquito. ¿Qué tal? Si os dais cuenta, es un guión. Aunque vosotros supongo que lo sabéis. Vale. Y ahora, bueno, pues la resina tiene ahí como unas arrugas, lo que es, claro, es un contenedor de basura, se supone que, bueno, de la chapa y demás. Y nada, ahora ya, a la hora de pintar con él, requete sencillo. Tiramos un poco. En un minuto ya se podría manipular ese color. Vale. Le hemos dado el cromado. Evidentemente, claro, también parte del tono es por la superficie negra que tenía. Si le damos el color aquí, evidentemente, bueno, de hecho ya tiene un cambio de luz. Si aplicamos una segunda mano, ¿ves? Sí, le podemos dar incluso luego un poquito. Tiramos un poquito. Como podéis ver, la pintura es tan fina que los pequeños detalles o imperfecciones que tiene la copia en resina, o sea, son más que evidentes. Normal. Por eso lo que decías tú antes, José Ángel, que si la superficie estuviera primero pulida y luego vuelta a pulir, cuanto
más pulido esté, mejor. Sí, sí, al final Más efecto espejo hace. Claro, efecto espejo es lo fundamental. Claro, el espejo, por eso la imprimación es brillante, porque hace como un espejo, hace que refleje el color hacia afuera. De hecho, lo que comentábamos antes, lo vais a ver aquí ahora. ¿Qué más? Claro, que esto se conseguiría, bueno, pues habría que pulir un poco la pintura. Siempre. Vale. Bonito soporte. En el momento que se le pierde la cara, te la da. Vale. ¿No te crees que me gusta mucho meterle la pipeta ahí? Yo tengo pipeta, ¿sabes? Y creo que tengo para alguna, pero no te creas tú que me gusta mucho meter ahí dentro la pipeta. Le puse una pipeta por ahí. Hay para alguna. Sigamos usando Te he puesto una por ahí, pero no sé dónde. Está por parte de Ahora la... vemos a parir. Si no te bajo, por dónde. No te preocupes. Mira, lo que comentábamos. Que seca la mediana, trabaja perfectamente. Sobre ese acabado totalmente pulido, totalmente brillante, es como se consigue ese efecto real de cromo. De cromo, cuanto más pulida la base, más cromo. Correcto. Es como una base. Claro. Es como pintura negro, ¿sabes? Como si no tuviera negro. Se ha quedado perfecto. Pero claro, la base tiene que estar muy conseguida. Parece un espejo tal cual. Ujú. Tenía yo un trapín, pero no lo traéis. A lo mejor si le diese encima de ese tipo de cromo quedaría metalizado. ¿Entiendes? Que en principio sí, si es un color nuclear, hay mucha gente que, por ejemplo, los coches metalizados, pintura metalizada, algunos cuadros de motos y demás, una ninja que ha traído ahora Manolo, que tiene el cuadro verde, o usas el verde metalizado que tiene también Almo, o por ejemplo le puedes dar este color cromado y le das encima un color peleado y te queda perfecto. Que con el reflejo, bajar un pelín. Así. A ver, manéjatelo todavía. Lo bueno que tiene esta pintura, vamos a ver ahora en cuanto acabe que roja con esto. El reflejo. Espera. Mira, mira. Mejor. ¿Mejor? Esta pintura, hombre, lo suyo sería con un trapo. Hay gente que usa trapos de licra y demás. Esto lo acabo de dar ahora mismo. Y la capa, ya habéis podido ver que era bastante fina, bastante fina. Si llegado el caso, con lo que comentábamos antes, Nanche, de pulir o no pulir, Eso lo puedes hacer hasta con lana. Con un ¿sabes? trapito de lana, sale un brillo de la leche. Con lana, licra, cualquier producto de esos tipos de tela. Esto es un trapo mondrilonto y bastante áspero, por cierto. Y se puede incluso dar un poco más de pulido. Y a esta que le acabamos de dar, y en una superficie que no es en absoluto porosa,
le das un poco y se consigue incluso un poco más de brillo. Eso sí, en las esquinas, si os dais cuenta, se ha levantado. Pero claro, no es una imprimación, eso es el color de la tapa. Es un color de... Entonces ya te digo que lo importante es que la base, sobre todo para el tema de los cromados, lo más lisa posible, que se puede pulir o no, y claro, conseguiréis el mejor efecto posible. En los aviones, que por aquí es de lo que más se hace, bueno, pues a lo mejor un efecto cromado pues no es, digamos, lo ideal. A lo mejor un aluminio pulido, un acero, cualquier color de estos requemados y demás, digamos que sería lo ideal, ¿no? Lo que más se haría por aquí. Sí, sí, vamos a limpiar un poquito el aerógrafo. No aparece la pipeta, no. No te preocupes. No pasa nada. Se puede hacer. La puesto ahí un Así ya no sube tanto el vapor para arriba. Los filtros de las estaciones de limpieza no os compliquéis. Algodones de desmaquillar, ¿eh? Se cortan a medida y se meten dentro. Este aerógrafo, lo bueno que tiene, aparte del diseño, de lo fino que se trabaja con él y demás, lo fácil que se limpia. Si os dais cuenta, no es como estas típicas cazoletas que ha habido toda la vida, que siempre quedaba algún recoveco donde se quedaba la pintura en esta posición. En este. Explicarle un poco el tipo de características que tiene el aerógrafo, de como aguja y todo lo demás. Es un aerógrafo totalmente nuevo, el Viper. Tanto la boquilla, la aguja, de 0,2, como podéis ver ahí. El depósito es un poco más pequeñito. Y desde luego... Se llama Viper. La ventaja que tenéis con el aerógrafo es que el que tenga también un Cobra, los repuestos son intercambiables. Las únicas variaciones que hay en el aerógrafo más subjetivas es el tema de la cazueleta, que es bastante más pequeña, para usar colores más pequeños, incluso muy adaptados para pintar figuras, incluso para gente que se dedique pues, a maquillar o cosas de estas, son para utilizar muy poca cantidad de pintura. Bueno, antes de pintar el avión, mira, tenemos aquí, para que veáis que con el mismo color, en función de cómo sea la base, que eso también nos sirve a nosotros para jugar y conseguir distintos efectos, en función de cómo esté la base, nos va a quedar el mismo color de una manera o de otra. ¿Vale? Esto es por que sea el amigo Balboa, gracias. Vale, y vamos a probar. Ponen el blanco mejor. Vamos a probar el aluminio y el cromo para que veáis, bueno, pues en función de cómo esté la base, el resultado que vamos a tener. ¿Vale? Ya Rafa. Vale. Un profesional comprueba su trabajo. Siempre. Sí, señor. Nos están saliendo brillos en las calvas, que tú tienes cierta tendencia a... La culpa no es de la cámara, ¿eh? Es del brillo. Sí. A ver. Vale, aquí echamos poquita. Más. Aquí va a ser una pasadita simplemente. Nada. Bueno, pues vamos a usar el cromado en esta. Se supone que este sería, bueno, pues el acabado brillante de la tapa. Este iría un poco más en función de cómo quedó el contenedor y este sería un acabado más, ¿vale?
Mejor en el blanco. Sobre el blanco. Sí, sobre el negro no hay contraste. Ya. Vale. Entonces, claro, aquí, en función de cómo está la superficie, del líquido limpiador, que también es diluyente, tiramos un poquito de aire con la boquilla tapada, se va a diluir un poquito más si cabe, y ya está. Vamos a hacer limpieza. Vale, y listo. Por dentro, si no, vamos. Con esto va de sobra. El aerógrafo solo se desmonta, pues hay un incidente, hemos desbordado la pintura por todos los sitios, pues bueno, sí, conviene limpiarlo, pero si trabajamos limpiamente, no hace No hay falta por más qué. que hacer es lo que habéis visto que hace David. No es justo necesario. Vale. Pues ahora, ahí lo hemos visto cómo quedaba sobre esa base de colores y ahora está aquí. Colócalo ahí, Rafa. En función de cómo sea el acabado de la base, veremos el aluminio del color. Cuanto más fina también es la superficie base, más fino es el acabado. Y si os dais cuenta, el otro, siendo la misma tirada, se ven como puntitos en la satinada y en la base. El producto, David, que estás utilizando exactamente cuál es. Es aluminio de Atlas, ¿vale? Estas botellitas. Pasamos a los aviones. Vale, y vamos a empezar con el avión. Bueno, el avión, 3/4 de lo mismo. O sea, tiene partes más brillantes, partes satinadas, y aquí tiene una parte que la he pulido yo para que quede totalmente lisa, pasándole una lija del número 6000. Vamos, que tampoco tiene por qué ser del 6000, puede ser del 4000, incluso del 2000. ¿Ya, Rafa? Sí. Cuantos más puntos la lija, más pulido queda el asunto, ¿vale? Correcto. Vale. Pues empezamos. Tenemos público en el extranjero. Muy bien. No está Diego en Belfast Ah, y lo están viendo ahora. bien. Diego, sí. Ponga en la tele del PAF. Todo el mundo. Te está oyendo, díselo. ¿Qué quieres? Con el contraste. Bueno, aquí, pues como siempre, las pasadas que se vayan solapando unas a otras.
Siempre empezar fuera y acabar fuera. Correcto. Bueno, ahí está pintada el ala, digamos que estaba la pintura como satinada y un poco rugosa. Claro, la rugosidad de la pintura No nos la va a des. no, o sea, no desaparece, o sea, se mantiene evidentemente. Que también habrá veces que, bueno, pues que interese para ciertos efectos, ¿vale? Ahora aquí en esta, que es la que he lijado yo un poquito por encima para pulirla, da la impresión de que cubre más en el momento que la superficie es mucho más lisa. Vale, lo dejo abierto, Rafa. No se vaya. Bueno, ahí, claro, se ve que esta superficie está un pelín menos brillante que la otra, porque esa tenía más brillo, pero claro, la rugosidad prácticamente es nula. Aquí, en oscuro, a ver. Ahí. El contraste blanco oscuro. Ujú. Aquí se ve un poquito más. Ya. No, toma, ahí está el vistacillo. ¿Veis el efecto, no? Donde está totalmente lisa, se la pasa por encima de la lija, que sería como este lado de aquí, pero tiene un poquito menos de brillo que la otra. Esta se ve como un poquito más rosa. Es como agarra más. Ahí ves la diferencia entre que quede más brillante o menos. Es lo que decíamos, si se lo hacía sobre una superficie totalmente brillante, totalmente lisa, claro, porque es cuando se consigue efectos de cromo, claro, o de brillo máximo. ¿Y se consigue el mismo efecto sobre un negro mate, por ejemplo, y luego un barniz brillo No. y luego la clase? No. No, tienes que hacer que sea como un espejo. Tú imagínate que en un espejo se mete una parte oscura, luego se pone el pan de plata y luego el cristal. Entonces te da el cromado máximo que pueda haber. Pues esto hay que llegar al mismo efecto. Claro, exactamente. Cuanto más brillo tenga, claro, como siempre, más. Aquí en este lateral que no tenemos ahí, le damos ahora aluminio. Mira, ahí se ve un poco pues esa diferencia de que en este lado se ha dado aluminio y de este lado es donde está el cromo. ¿Cómo se nota que hay una diferencia? Mucho más brillante, claro, está el cromo que sí que está por debajo de las letras, por así decirlo. ¿Quieres que pasemos al tema de las barnices? Sí, espera, vamos a darle aquí un poquito en el lateral, que es donde más brillo saque la pintura. Espera un momentín. Claro, con toda la gama de colores que hay, claro, se sacan matices con todos, o sea. A ver.
preguntita que tengo yo. Esto para superficies grandes, como estamos viendo, queda bastante uniforme y en función de la rugosidad de la superficie conseguimos el efecto. Para piezas más pequeñitas, donde hay varios cambios de superficies, superficies menores o de texturas, ¿es el mismo método? Sí, claro. Ten en cuenta que la pintura es muy fina, o sea, estamos aplicándolo con una hoja 02. Claro, es que por ejemplo, esta parte de aquí atrás, este avión lo bonito que tiene es que esta parte de aquí atrás siempre la lleva chamuscada, pues luego con estos tonos que vienen por aquí, que son tonos ahumados, le haces por encima del efecto y te queda, vamos, queda perfecto. De hecho, Jorge, por ejemplo, que yo son las obras que más conozco, las motos, los escapes, el efecto requemado y demás, lo consigue perfectamente. Y ese lateral de ahí, que es el que más liso estaba, es donde mejor se ve ese acabado mínimo. Un poco en función de, claro, de qué lado le demos la pintura, como lo acabemos, que se podía haber a lo mejor pulido todo, haber dejado todo brillo. Pero para que veáis también que un poquito en función de cómo sea el acabado base de la maqueta, nos va a quedar luego el acabado de la pintura. Vamos a ver un poco. Como siempre, la limpieza, a la del barniz, que hombre, siempre se supone que es cuando más limpio debería estar el aerógrafo. Le metemos un poquito, le metemos un poquito los laterales, le damos aquí un poquito. Y si en el momento yo aguanto, que soy asmático total, alérgico a todo lo que se menea, nosotros todos bien, ¿no? No habéis contestado ninguno, no sé qué. Estamos desmayados. Nos tienes aquí y... Me cago en 10. Bueno, vamos a lo que comentábamos. Tenemos este barniz. Es un barniz al agua. ¿Vale? O sea, no nos da ningún problema. Este barniz es especial de Alclar, ¿vale? Vamos a ver. Viene... Es brillante. Gloss, ¿vale? Viene totalmente diluido. Hombre, a lo mejor hay gente que, o por el aerógrafo que estoy usando o por lo que sea, lo quiere diluir un poco más. Pero entonces no se utilizaría el diluyente limpiador de Alclar. Este es el barniz es al agua, yo... Exacto. Vale. Es composición diferente al resto de la... Espérate, igual, espérate. Es que... Espera que me pueda haber liado yo que es ese otro, espérate. Este es lacra, ¿eh? Es lacas, Sí, no tienes razón, sí, gracias por la puntualización, me he Es equivocado. Alclar Este es el que es lacra. lacas. Sí, aparte que seguro que tiene el simbólico este aquí abajo. Sí, claro. Claro, Es sí, que lo sí. estaba viendo por detrás y digo... Estaba viendo el simbólico claro. de combustible. Sí. Este va con... es laca y entonces el diluyente sería El mismo, correcto. Sí, No es este es el el mismo, sí. Todos los productos Alclar se diluyen con el diluyente de Alclar. Vale. Entonces, bueno, vamos a esta parte de aquí, la que estaba pulida, que se supone que la más mate, este lado de aquí, ¿vale? Pues le vamos a dar el barniz. Hay unas pelusillas que han ido a caer todas del mismo lado. Pero bueno, se ve poco. Vale. El tiempo de secado del barniz, ¿sabéis? Antes de hacer efectos sobre él y cosas así. Aproximadamente, si forzamos un poco el secado, en 15-20 minutos se puede manipular, por decirlo sin ningún problema.
sé, estoy leyendo y no lo tengo tan claro. Porque te dice aquí, sí, Yo creo es que que te aquí dice aquí que para limpiar con el AMIG 2001, y ese es el... Pero que como ese Hombre, este diluyente te diluye todo lo que le eches. Ya, sí, eso no tiene que ser... ese no tienes ningún problema. Se supongo que será como algunos tipos de pintura laca que también admiten, pues eso, diluyentes de acrílicos, incluso agua. En todo caso, Los que se pueden conseguir con el ancla. Nos va a influir siempre, evidentemente, cómo esté dada la base. Lo ideal, la suya, la propia del fabricante. Nos despedimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Seguro que pronto nos volvemos a ver dando otra masterclass. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que os haya sido a todos útil. Un saludo. Cobertura, ya. Hola, buenas amigos. Estamos aquí otra vez para hacer otra masterclass con el amigo David y esta vez vamos a pintar figuras en la cual nos va a decir cuáles son los procesos para que podamos hacer una buena figura. Muchas gracias a todos. Os dejo con David Peñaranda. Pues lo dicho, vamos a pintar unas figuras, a dar unas nociones, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, para que veamos más que nada cómo se puede conseguir una figura, sobre todo para un diorama, para acompañar un vehículo, para un avión, para lo que queramos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Si os dais cuenta, todas las figuras están imprimadas. Todas se han imprimado primero general de color negro y luego siempre desde arriba tono gris y al final blanco. ¿Qué conseguimos con esto, David? Se llama, hay gente que lo llama brisalla o brisalía y lo que conseguimos es, bueno, pues imitar, digamos, el efecto de luz cenital. Si no hacéis esto, claro, es bastante complicado luego buscar las sombras y demás. Esta figura de aquí tiene una capa muy diluida de pintura. Se notan todas las transiciones del blanco al gris y al negro. Y simplemente tiene una capa ultra diluida de pintura. No tiene nada más. Enséñaselo a cámara. Estas de aquí, bueno, pues luego ya tienen el proceso de dándole sombras, de dándole luces, de pintado de los detalles. Aquí está el guante. ¿Sí? No enfoca. Primero, ¿Qué productos vas a usar, David? vamos a emplear las pinturas estas que son relativamente nuevas de Almo, ¿vale? Para pintar uniformes. ¿De acuerdo? Lo primero, pues creo que casi todos tenéis una paleta húmeda como esta, o parecida, ¿vale? Es una caja de plástico que cierre más o menos hermético y un cacho de bañera. La gente que le pone esponja, la verdad es que a mí la esponja no me gusta mucho porque a la hora de apretar el pincel, pues como claro, que como es mucho más blandita, no se puede, digamos, descargar el pincel. Ya, cogemos un poco de agua y la echamos, la empapamos. Lo primero que has aplicado, David. Agua. La de... Cuéntanos, David, qué tiene de nuevo estas pinturas para uniformes con los colores normales de mí. Hombre, desde luego, a pincel van fenomenal. Evidentemente, las figuras, esta parte se hace con el aerógrafo, se podría dar incluso con esta pintura una base con aerógrafo para luego ir resaltando y demás. Es sencillísimo de enmascararlas, ¿eh? Se podría pintar la falda de un color, el paño de otro, el jerseycito de otro, ¿vale? Pero en este caso lo vamos a hacer a pincel. Y echéis aquí un color un poquito más claro para ir sacando las luces. Eso ya va cogiendo humedad de abajo, ¿vale? Entonces, cogemos un pincel de estos de Almo. Son de 2 ceros. Para lo que vamos a hacer, perfecto. Vale. Cogemos un poquito. Y por ejemplo vamos a pintar la falda de la chica.
Me voy a poner gafas, porque si no, se ve poquísimo. Enséñaselo a la cámara para que lo Vale. veamos. La pintura ya está seca. Vale. Se trata entonces de que la pintura seque lo más pronto posible para seguir haciendo nuevos tratos, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, pues la vamos estirando hacia abajo la pintura. Tan rápido ha sacado. Bueno, queda ahí una transición un poco. Vale. Siempre, alguna tontería. Yo me he acostumbrado desde hace años a hacerlo así y siempre que mojo el pincel, siempre lo descargo un poco. Vale. Si os dais cuenta, ahora que estoy pintando la figura, estoy pintando la falda de arriba abajo, porque se supone que el pincel, la última parte que toma contacto con la figura, es donde se deposita más pintura. Digamos que si hacemos así, pues donde acaba el pincel, ahí, al ser una superficie no tan porosa como esta, es donde más pintura se va a acumular. Si yo, por ejemplo, estuviera dándole un color ya para hacer una luz y le quisiera dar la máxima luz arriba, tendría que acabar con el pincel arriba, lo vais a ver ahora. Vale. Esa consistencia que se ve ahí al final. En la final. Todavía menos pintura. Eso sobre todo para observar más en esa. En los pómulos de estas figuras, no sé si se verá, Rafa. En los pómulos de las figuras siempre se les suele dar color violeta, pero violeta tal cual sale del bote. Hombre, siempre podéis buscar otro matiz, ¿no? Aunque el matiz lo va a dar la pintura que haya debajo. Pero en los pómulos siempre se le da violeta puro y duro. Yo creo que ahí se puede apreciar un poquito. ¿Vale? Pero lo que decimos, o sea, la pintura es yo alguna arruga, alguna costura, a lo mejor siempre vas a necesitar hacerlo a pincel, casi siempre. De todas maneras, cuanto mejor sea la calidad de la figura, más fácil os resultará pintar, porque os va a marcar todos los pliegues según tiene que ir, ¿de acuerdo? Esas de ahí, pues como comentaba Lolo, hubo que tallarlas, sustituir los botones y mil cosas más porque la figura no va para más. Si es una figura buena de resina, se pinta sola, claro. Bueno, pues aquí está más. Digamos que esa sería la capa base. Y a partir de ahí ahora tenemos el color base. ¿Qué es lo bueno de tener la paleta de pintura? Aquí, la paleta húmeda. La luz, pero cuidado porque el contraste. Que si llegado el caso hay que corregir porque nos pasamos o nos quedamos cortos con algún color en los procesos que vienen después, lo tenemos aquí. La técnica esta de imprimar en negro, luego en gris o en blanco, por ejemplo, se puede utilizar también para un asiento de un avión. Claro. Yo, una masterclass que dimos en Morille, tengo yo en casa un Pantera y es como está hecho. Es que las figuras las has traído todas preparadas con perno, que es muchas cosas que no hace normalmente la gente, ¿verdad? Es importante ponerlas en un perno y a la hora de ponerle una base donde la manipuléis que os permita pintar desde abajo y desde arriba, sobre todo en las partes más importantes. Si os dais cuenta, están todas en el borde, quitando esa que como tiene una forma un poco más, y estas que están, después de que las quité del corcho, las he vuelto a poner, están más centradas, pero si os dais cuenta, están todas en el borde. Claro, si cogéis una superficie muy grandota, no sé, un tarro por ejemplo de estos, o una superficie excesivamente grande, claro, desde abajo no le vais a poder dar oscuro. Entonces va a ser bastante más complicado a la hora de pintar. La figura del niño del diorama ese que hay ahí del muro de Israel está pintada en un par de horas y con esta. Vale, pues ya que tenemos aquí este color, pues lo estiramos un poco.
limpiamos un poquito el pincel, cogemos la cantidad justa de esto y empezamos aquí a darle para matizar el color. ¿Qué es lo que conseguimos con ese efecto, David? Vamos a hacer ahora las sombras, y mejor dicho, las luces de la figura. ¿Vale? Luego las sombras, evidentemente habría que mezclarla con un color más oscuro. Como siempre, limpiamos un poquito el pincel. Vale. Este efecto que ha salido aquí ahora, ¿veis? Que la pincelada acaba más oscura. Esto, o bien para aprovecharte de la luz o aprovecharte de una sombra, es lo que se hace. Si te quieres aprovechar de que este color de aquí más oscuro, en este caso, habría que darla hacia abajo, ¿no? Para que la sombra quedara en la parte inferior. Si lo quieres hacer, por ejemplo, en la cara, para que aquí en la órbita de los ojos te quede más claro, pues supone que debes de arrastrar el pincel y parar en la parte inferior del ojo, hacer así, ¡tum! Y cuando para el pincel es cuando descarga más pintura y se ve más claro el efecto. O sea, descargamos la pintura donde marque la sombra. Exacto. O la luz. Hola. Que, claro, te puedes valer del efecto, digamos, para lo que en su momento más te interese. Vale. Y haciendo esta bobada, ya se ve, así como una pequeña cuadrícula, que este color ya es bastante más claro. ¿Vale? ¿Veis? La pintura se está secando prácticamente al darla, ¿eh? O sea, no tarda en secarse ni 5 segundos. Bueno, no sé si se verá bien, Rafa, pero ya la parte, digamos, superior de las ondulaciones ya tiene un color más claro. Así iríamos aplicando manos hasta conseguir el efecto de Claro. este, ¿verdad? Ahora le cogemos y le vamos a dar, lo mezclamos un poquito más en esta parte de aquí. Voy a forzar un poquillo porque no tenemos mucho tiempo. Y como voy a forzar un poco, la voy a aclarar un poco más con agua. Del primer color que empezamos a dar, ya vamos por este. Mojamos otro poquito. Vale. Si os dais cuenta, la pintura seca rápido, ¿no? Lo siguiente. Seca. ¿Cuántas capas puedes dar en una figura normal? 7. 7. Casi 7, sí. La voy contando, sí. O sea, ya me he acostumbrado. 7 de luces y 7 de sombras. No, de sombras menos siempre. De sombras a lo mejor un par de ellas. Con este sistema, por ejemplo, la parte de abajo de los faldones tiene una línea de color mucho más clara para que se ve en la capucha ahora, en la parte superior de los anorak,
Por ejemplo, luego los cordones de las anorak también. Todo eso, si se quiere luego resaltar una vez que la figura se cae ya del todo, y claro, en función de cómo la vayáis a ubicar en el diorama o lo que sea, claro, os podéis ayudar y incluso perfectamente. Si queréis echar un vistacillo. Aquí va la figura, los matices que tiene la tela. Claro, poco a poco le vas sacando las luces y al color que sea. ¿Tienes alguna ya preparada para Para. Yo cuando iba a peso física, que estaban encima del profesor, ya mal, eso no. Nosotros estamos haciendo la varita, estaba quedando chulo. Que no, hay que descargar el pincel. O sea, en todas las modalidades, siempre, digamos, o sea, que controlar la pintura. Claro, si tienes el pincel lleno de pintura, es muy difícil que la controles. Pero Es lo que te decía, si la virola no pinta, la virola no se mancha. exacto. Vale. Esta es la figura, ¿no? Pues ya está bonito. La figura. Ah, sí. Está pasado. Está agachado. Se ha ido de paseo. ¿Le queréis dar, digamos, una última luz? Pues sería volver a coger la misma pintura, la más clara que hayáis cogido en la mezcla. Claro, os podéis ayudar siempre, si tenéis aquí el papel de referencia, lo podéis pasar por encima y podéis ver el efecto que os queda en lo que ya habéis pintado antes. O sea, digamos que vais sobre seguro. Se queda ahí eso. Vamos a poner más. Le damos un poquito más de agua. Le damos un pelín más y sería ya para las últimas luces, digamos, a ir acumulando esas gotitas de agua cargadas de color, digamos, donde queréis que os quede. La máxima luz de la figura. Luego depende de cómo sea la ubicación. Hombre, si dejáis una figura sola y queréis que quede más dramática, digamos que se noten más las divisiones, porque si os dais cuenta, en ese no se notan tantas como en estas de aquí. Pues os podéis ayudar o de darle veladuras de un tono muy oscuro, de cualquier tono oscuro, de cualquier marrón oscuro, de ahí hacia abajo, pero cuando decimos veladuras, volvemos a repetir lo que es agua sucia. Vale, y veréis, vamos a ver si no da tiempo. Yo creo que sí. Teníamos 10 minutos, ¿no? No da tiempo. 9. 9. Bueno, Te lo ponen difícil. vamos a ver. Sí, le damos 11 minutos, está haciendo un drama. Más o menos. Bueno, pues lo hacemos aquí. Está un poco. Al plan B, si no os voy de paja. Ya está, se agita. Pues ya está. Vale. Pues lo dicho, tenemos agua. La diluimos un poco. En las telas con esta técnica casi que se hacen innecesarias las sombras, a no ser que queréis contrastar mucho. Pues va a la contraria. Bueno, pues lo que hemos hecho antes, pues sí, 3/4 de lo mismo. Diluimos. Lo que comentábamos, o sea, hasta que quede, pues eso. Y limpiamos. Vale. A ver cuál se ve mejor que la de la niña. La bolete que tiene la calva, ¿no? Venga, bonito. Las pinturas que son
ejemplo, se puede utilizar así o ya tienen más diluidas. Por ejemplo, Almo, aparte que te lo pone aquí arriba, pone para aerógrafo y para pincel. Luego las demás, siempre que sean para aerógrafo, con su diluyente específico para aerógrafo, o las de Vallejo, y no te dan ningún problema. Aquí, pues, empezamos. Partimos de ese color y empezamos a pintar la cara. Claro, la pintura, al estar tan diluida, pues que va excesivamente lenta a la hora de cubrir. Pero bueno, aquí con la temperatura que hace y demás, se va diluyendo perfectamente. Hombre, ahora es un poco fastidio porque se diluye, digamos, la pintura, en vez de irse a los resaltes, se va a los recovecos, pero realmente lo que queremos es que nos quede la pintura en los recovecos y en los resaltes. Luego vamos a ir dando las siguientes capas, pero bueno. Hay que trabajar más claro en ese aspecto, está más líquida. Pero bueno, como esta pintura tarda 0, en secarse, mientras esto, voy a vaciar aquí el aerógrafo y me ayudo un poquito con el aerógrafo para... Cinco minutos. Vale. Tengo que darle un pelín de tiempo para que se seque. Y digamos que queda fenomenal. Vamos a ver. Y ahora le vamos a ir dando matices. Voy a emplear solo un solo color. Le hemos dado ese ya para la base. Echamos ahí un poquito. Diluir. Para no pasarnos y mezclamos un poquito. A la hora de pintar siempre hay en revista unos ceros de No Almo. necesitas más fino. No. Lo importante es que el pincel tenga muy buena punta. Yo uso estos y Hay uno de tela natural. digamos que el pincel sintético, estos que tenemos, este que estoy usando yo ahora, o los de Golden Sable, que son sintéticos, cargan menos agua, retienen menos agua, en este caso menos agua con pintura. Entonces, claro, a la hora de pintar, hombre, estas figuras por el tamaño que tienen, por lo que estamos haciendo, basta y sobra con este pincel o con este. Hombre, si luego ya lo que queréis es, pues, el tema a lo mejor de los ojos, de marcar muy bien las sombras y todo esto, hacer las sombras que también se generan en la órbita de los ojos, debajo de la nariz, debajo del... Claro, tendréis que usar a lo mejor un pincel tipo Marta, que los de Marta siempre admiten mucha más agua y la pincelada puede ser prácticamente, vamos, de la longitud que queráis. Con esta no, si os dais cuenta, las pinceladas son bastante cortitas. ¿Vale? Seguimos aquí con el color, lo he mezclado una única vez y siempre descargando el pincel. Un minutillo. Los ojos mucha gente se empeña en pintarlos, pero hombre, entiendo que para una figura de escala 120 o cosas de ese tamaño, pues sí. Pero una figura de este tamaño
No la vais a apreciar. Todavía estará un poquito húmeda. Tiene simplemente 3 luces sobre el color base. Vale, o sea, ya se va viendo. Ya. Con la vista bajada para no tener que sacar. Y aquí ahora ya vamos a ajustar un poco porque ya tenemos poco tiempo. El color claro, la máxima luz. Cargamos un poquito el pincel. Que manche lo justo y necesario. Y en las zonas que hemos ido dando más luz. Vale. Yo voy a dar un poquito más en el mentón. El último toque se lo doy ahora cuando me la paséis. Para el último toque que vamos a utilizar, Color violeta directamente, os lo comentaba antes. ¿Vale? Color violeta. Echamos un puntito. Con eso basta. Cuidado, es que sin despeinar, como este aquí. Impresionante, David. En un ratito, en 5 minutos, las expresiones de la cara. Esas son las 300 primeras figuras. 550 restantes. a esta figura de momento no le he metido sombras, se le podían meter sombras, pero bueno. Lo que quiero hacerle es el efecto aquí para que veáis un poquito de los pómulos. Y si esta, por ejemplo, hubiera pintado como la cabeza del niño que hay en el diorama, llevara pelo, el pelo siempre se hace, siempre con las gradaciones que se van haciendo para los tonos carne, se va mezclando con negro directamente, casi todo el mundo lo hace con negro, con marrón o con un tono, digamos, un similar a este para hacer un pelo rubio, un color así como crema. Y es cuestión de echar aquí una gota de ese color y sacando para arriba mezcla, descargar el pincel al máximo y ya te queda hecho el pelo. ¿Que tienes que hacer la barba? 3/4 de lo mismo. Y vamos aquí ahora. Aquí ahora, lo que os decía antes, aquí para las luces de la mujer, bueno, pues llevas el pincel a la punta de la nariz, aquí a la zona esta del pómulo. Ahora, como le vamos a dar el color violeta, siempre con violeta dijiste, ¿no? ¿sí? ¿Veis? O sea, si empiezas a darlo aquí, donde acaba el pincel, en una zona que no es en absoluto porosa, como es eso, es donde se va a ver el tono oscuro. Claro, el papel es distinto, porque el papel es poroso y nada más de poner el pincel se descarga toda la pintura. Y si me hubiera dado cuenta de pintar una figura de un hombre, por ejemplo, de esos, habíais visto lo de la barba. Le podía pintar aquí barba, no es hacer un chiste, Hombre, ¿sabéis? me Pero, hombre, hacer una figura femenina le voy a dar un poco en el labio superior, como lo tiene definido. Para estas cosas un pincel de Marta da mejor resultado. Da mejor plazo.
como no he dejado secar mucho entre pincelada y pincelada, me he llevado un poco del color base de la carne aquí en el pómulo y tiene una cosa, como una parte más oscura que queda un poco, digamos, antinatural. Pero bueno. Enséñanos la cámara, David. El efecto sería ese. Darle un poco de rojez aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, digamos, en la parte inferior aquí, en esta de los pómulos. Como por ejemplo tiene esta de aquí. Esta de aquí es lo que tiene la parte de los pómulos. Y en el labio superior, que es el que está siempre en sombra, también. Todas las figuras las igual, negro, o sea, negro, gris y blanco. Sí, 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 sí. Sea la escala que sea. Sea la escala que sea. O sea, tenía que haber tenido una de 120. Aparte, ¿qué es eso? Negro general, luego una capa desde arriba. Bueno, pues a lo mejor moviendo el aerógrafo entre 45 y 65 grados. ¿Vale? Pero así, sin complicaciones. Y luego ya, desde arriba, directamente con el blanco. Y consigo, ya te digo, el efecto se acelera muchísimo. El gris es el que das con un poquito de ángulo y ya el blanco. El negro generalizado. La Sí, sí, figura. sí. Claro, una de las coderas, esos soldados y tal. ¿Eh? Si hubiéramos tenido más tiempo, pues ya sería cuestión ahora de coger un color rojizo oscuro y a lo mejor haberle insinuado, porque ahí la pintura se daría y quedaría, sería prácticamente como dar un lavado para que se fuera a las comisuras un tono oscuro que en un lavado. O sea, una pintura muy líquida, se te va a las comisuras y te va dibujando ella sola el resto. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues así para la introducción, para pintar figuras, digamos, lo que comentábamos al principio, para dioramas, para acompañamiento de un vehículo, de un avión, de lo que sea. Es el mejor sistema, es rápido, las pinturas son perfectas, pulen fenomenal y ya os digo, no os da ningún problema. Perfecto. Bueno, un saludo.